Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, que es un podcast en el que hablamos de la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Y hoy tengo un tema muy bonito que es sobre el sistema inmunológico. Este sistema que es tan escuchado y se habla mucho de este sistema, pero creo que hay como algunas cosas que son cosas que no conocemos tal vez sobre el sistema inmunológico y que son bastante básicas sobre sus funciones y en la tarea que desempeñan, el servicio que desempeñan en nuestro cuerpo, ¿ok? Porque todos sabemos que el sistema inmunológico es el que se encarga de defendernos contra agentes externos, ¿verdad? Eso es como que lo que más se sabe sobre este sistema. Pero lo que tal vez no sabemos mucho es cómo comenzó todo esto o cuál es como su función, que es aún más básica que ser un mecanismo de defensa. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de todo, pero también quiero como que aclarar un poco sobre realmente cuál es la verdadera función, cuál es el trabajo que desempeña el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las funciones del sistema inmunológico, vamos a hablar de su parte estructural, que en este caso son las células blancas o los leucocitos, y de su parte funcional, que sería cómo desempeñan esas funciones gracias a sus diferentes células. Vamos a hablar de el mecanismo con el que se comunican todas estas células, que es algo muy interesante. Y vamos a repasar qué es lo que representa este sistema tan importante en nuestro cuerpo, o sea, qué digamos tipo de energía carga y qué cosas son las que nos pueden acercar más a comunicarnos con nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, para comenzar, la función principal del sistema inmunológico, su función como que última, verdadera, es mantener la homeostasis del cuerpo, ¿ok? Homeostasis, o como ahora le decimos más bien como más corregido, sería la homeodinamia del cuerpo, ¿verdad? Homeo viene de igual, similar, mantenido, estasis de estado, o sea, se refiere a un estado de equilibrio, la homeostasis. Y la homeodinamia solamente es como que una extensión del término homeostasis, porque como sabemos, todos los sistemas y todos los organismos vivos estamos constantemente en un cambio, en un proceso de recambio y de renovación. Entonces, digamos que la palabra estasis, pues habla como de algo estático, ¿no? Mientras que dinamia habla del movimiento. Entonces, básicamente sería como mantener el equilibrio a través de los cambios que atraviesa el cuerpo. Y este es un concepto muy adecuado para describir al sistema inmunológico, porque de hecho la función más básica que tiene nuestro sistema es la de darle mantenimiento al cuerpo. O sea, antes incluso de la defensa, pon tú cuando estamos en un estado embrionario, que todavía ni siquiera o sea, ni siquiera estamos en un momento en el que podamos como que enfrentarnos contra algún ser extraño, porque pues estamos en un medio muy protegido que es dentro de la placenta, dentro del útero, dentro de la madre. O sea, estamos como que en un medio súper controlado. Entonces, incluso antes de que nos enfrentemos con algún agente extraño, tenemos una necesidad interna muy importante, que es la de darle mantenimiento a nuestros tejidos internos. Y esta es la primera función que tiene nuestro sistema inmunológico. Entonces, el proceso embrionario en sí es una serie de recambios, y es un proceso en el que se utiliza muchísimo esto de destruir y crear nuevo tejido, ¿verdad? Entonces primero creas un tipo de tejido, una estructura ahí como que primordial, primigenia, germinal, como se le llama, y después recortas un poquito y de ahí ya como que le vas dando como que los últimos detalles. O sea, lo primero que sucede en el cuerpo es como que pura construcción de tejido, ¿verdad? Porque estás desarrollando todos tus sistemas internos, todos tus órganos. O sea, el cuerpo se está preparando para
para salir eventualmente al mundo, ¿verdad? Entonces necesita crear un montón de estructuras y necesita construir un montón de órganos y de sistemas, ¿verdad? Y también en ese momento destruye cosas, ¿no? Un ejemplo muy básico es como el de la palma de la mano, ¿verdad? La palma de nuestra mano originalmente se crea como una especie de aletita, o sea, como una patita de pato, haz de cuenta, que tiene, o sea, tiene los huesecitos, los metacarpos y las falanges, y tiene la forma de la mano internamente a nivel hueso, que todavía no es hueso, es cartílago, pero entre los dedos están unidos, o sea, hay como que piel, hay membranitas que se llaman membranas interdigitales, que juntan a los dedos como si fuera una aletita o como una pata de pato. Y entonces, una de las funciones, por ejemplo, del sistema inmunológico a ese nivel es, en algún momento cuando está listo el tejido, empieza a destruir esa pielecita que se encuentra entre los dedos, porque ya como que le está dando sus toques finales que van a ser nuestras manitas como las conocemos, ¿no? Con cada dedo de manera independiente, sin que estén unidos por membranas de piel. Entonces ese es un ejemplo como muy, muy básico, pero en realidad cosas así de ese estilo pasan en todo el cuerpo, que creas estructuras y luego tienes que cortar o como que podar o peluquear un poquito de esas células y cortas un poco de ese tejido y ya le das como que su toque final al órgano, a la estructura, ¿no? Entonces, esta función es de hecho la primordial que tiene el sistema inmunológico y esta función se mantiene toda nuestra vida, no solamente en la parte embrionaria, que ahí hay muchísima actividad, pero una vez que ya salimos al mundo y empezamos a crecer, pues justamente ese crecimiento también se da gracias a esto, gracias a que las células de nuestro sistema inmunológico están constantemente monitoreando todos nuestros tejidos y entonces las células que ya están demasiado viejas las empiezan a recortar, las matan o las reciclan, por así decirlo, se las llevan de ahí, las retiran, haz de cuenta, les dicen, no, tú ya serviste al cuerpo, muchas gracias por tu servicio, vámonos, ya terminó aquí tu función. Y entonces se las llevan y hacen espacio para nuevas células, que todos los tejidos constantemente se están remodelando. Antes se pensaba que había tejidos que no se remodelaban, ¿no? Como las neuronas o como los músculos. Pero no, la verdad es que sí, todos los tejidos, aunque a lo mejor en una menor medida o a una tasa de reproducción mucho más baja que otros como, no sé, la piel, por ejemplo, que la piel todo el tiempo está recambiando. Pero en realidad a diferentes tiempos y a diferentes ritmos, todos los tejidos de nuestro cuerpo se están remodelando constantemente. ¿Y quién crees que hace esa función? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico participa en el remodelado y en darle mantenimiento a todos los tejidos de nuestro cuerpo. O sea, son como, haz de cuenta eso, son como el equipo de mantenimiento que entonces va constantemente a todos lados y andan patrullando por todo el cuerpo. Entonces donde ven algo que no está bien, que ya no pertenece ahí, que está muy viejo, que se está cayendo, entonces es como de que, a ver, vente para acá. Lo quitan y empiezan a parcharlo, ¿no? O sea, ya sea que dejen el espacio para que el tejido mismo se reproduzca y renueve, o si ven que hay como alguna herida interna por ahí, entonces la reparan esa herida interna, la parchan y permiten que se recupere, y ya cuando se recupera entonces se llevan como que esa basura del parche que tenían y permiten que nuestros tejidos estén en un óptimo funcionamiento. Entonces por eso se habla de que el sistema inmunológico mantiene la homeostasis, un estado de equilibrio en el cuerpo, porque si no existiera, entonces lo que pasa es que de repente tienes un montón de células viejas, un montón de células muertas que solamente te están haciendo espacio, te hacen bulto, te pesan, te estorban y que ya no necesitas. Entonces, ¿quién se las va a llevar? Bueno, quien se las lleva es el sistema inmunológico. Esa es su tarea primordial. Ahora, dentro de esta función primordial que tienen, las células inmunológicas desarrollan una segunda función, que es por la que todo mundo lo conocemos, que es el sistema de defensa. Entonces, como ya es un sistema que está acostumbrado a detectar las anomalías del cuerpo, a detectar algo que no pertenece ahí como una célula vieja de un tejido,
Entonces desempeñan esta segunda función, que es ahora detectan también agentes externos que tampoco pertenecen al cuerpo o que están de alguna manera atentando contra el estado de equilibrio del cuerpo, la homeostasis o la homeodinamia. Están atentando contra el cuerpo y entonces dicen, tú tampoco perteneces aquí. Pero ¿qué pasa? Que estos agentes externos que se llaman antígenos, antígeno es básicamente cualquier cosa externa que pueda ser potencialmente dañina para el cuerpo. Dígase bacteria, virus, parásito, algún tipo de veneno, algún tipo de proteína externa, incluso una partícula de polvo o una partícula de polen o cualquier cosa, o sea, ahora sí que cualquier cosa que venga de fuera y que pueda potencialmente dañar el cuerpo se le llama antígeno, ¿ok? Entonces, estos antígenos resulta que son pues mucho más hábiles que las células viejas de nuestro cuerpo, ¿no? Son como que son capaces de defenderse. Por ejemplo, las células de nuestro propio cuerpo, que el sistema inmune normalmente pasa y las limpia, pues no se defienden porque saben que ya terminaron su función, entonces solamente dicen, ok, sí, ya me toca retirarme, me voy, y se van por las buenas. Pero ¿qué pasa con una bacteria, por ejemplo? Una bacteria no se va por las buenas. Una bacteria pelea, ¿verdad? Puede segregar algún tipo de sustancia para defenderse, puede como que agarrarse de algún tejido con mucha fuerza y que no se pueda ir tan fácilmente, que no la puedan despegar tan fácilmente, o puede empezar a dañar los tejidos, ¿no? Entonces tienen como que mucha más capacidad de defensa y es por eso que el sistema inmunológico desarrolla tantas estrategias para deshacerse de ese tipo de antígenos que sí son, como que sí se defienden y que sí son potencialmente dañinos. Y entonces tiene un montón de recursos el sistema inmunológico para deshacerse de ese diferente tipo de antígeno. Ahora sí que dependiendo del tipo de antígeno depende la respuesta inmunológica. Y de ahí es que deriva todo lo que se sabe de la respuesta inmunológica. Pero bueno, en resumen, las funciones principales, o bueno, la función principal del sistema inmunológico es mantener la homeostasis del cuerpo, darle mantenimiento y quitar lo que no sirve, lo que no aporta, ¿verdad? Y dentro de esa función principal viene la función de defensa, como un agregado de algo que no sirve, que no aporta al cuerpo y que el sistema inmunológico necesita eliminar de alguna forma, ¿ok? Ahora, esas son las funciones principales. Y ahora vamos a hablar de la anatomía del sistema inmunológico, que serían las estructuras que lo componen. Y es que este sistema es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas que conocemos del cuerpo tienen órganos y tienen tejidos, ¿no? Los tejidos pertenecen a los órganos, por lo general. Pero ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Este sistema no tiene necesariamente órganos. Y suena raro, pero bueno, tiene órganos que son asociados, ¿verdad? Que a lo mejor su función principal no es necesariamente hacia el sistema inmunológico, pero sí participan en funciones inmunológicas. Estos órganos son dos. Uno es la médula ósea, que la médula ósea es una parte esponjosita de tejido que se encuentra dentro de los huesos largos. Lo principal sería en la parte del fémur, los fémures, que son los huesos que están en nuestros muslos, el húmero, que es el siguiente como hueso más chonchito que aporta a estas funciones. Dentro de estos huesos largos, hay más, ¿verdad? Está también la tibia, el peroné en las piernas, está el radio y el cúbito en los brazos, incluso las falanges tienen un poquito de esos huesos. O sea, en realidad la mayoría de los huesos así tienen una partecita de médula ósea dentro, pero digamos que la más representativa sería la del fémur, ¿ok? Entonces, la médula ósea es de hecho lo que se conoce como el tuétano. cuando vas así de que por un caldo de tuétano en las carnitas o así, pues es como esta como gomita roja que se encuentra dentro de los huesos. Bueno, es esto, ¿ok? Entonces, la médula ósea
su función a nivel inmunológico es la maduración de un tipo de células muy específico que se llaman linfocitos B. Y se llaman linfocitos B justamente por bone marrow, que es médula ósea en inglés. Entonces por eso se llaman linfocitos B, porque maduran en la médula ósea. Ese sería el primer órgano. El segundo órgano es el timo. El timo es una glándula que se encuentra en nuestro pecho, a nivel de donde está el esternón, que es este hueso súper duro que está luego, o sea, lo primero que sientes cuando tocas el pecho, que es durito y un poquito rugoso, ese es el esternón, ¿verdad? Que es el hueso que protege, digamos, al corazón, es el escudo del corazón. Y entonces, justamente abajito del esternón se encuentra esta glándula que se llama timo. Pues al ser una glándula, el timo regula hormonas, ¿ok? Es un órgano endocrino, ¿ok? Porque es una glándula. Pero otra de sus funciones a nivel inmunológico es madurar otro tipo de linfocitos que se llaman linfocitos T por timo, ¿ok? Entonces, estos dos órganos son, digamos, asociados al sistema inmunológico, pero como ya vimos, no son las únicas funciones y de hecho su función principal, digamos, está en otro sistema. La función principal del timo está en el sistema endocrino, la función principal de la médula ósea está en el sistema, pues, circulatorio, ¿no? O en la hematología, en la sangre. Porque aparte de madurar linfocitos B, lo que hace la médula ósea es generar a los eritrocitos, ¿verdad? A los glóbulos rojos de la sangre. Entonces, por eso es que su función principal es la creación de células para la sangre, células sanguíneas, pero tiene esta función agregada que es inmunológica, ¿verdad? Entonces, ¿ves a lo que me refiero? El sistema inmunológico no tiene necesariamente como que órganos propios, ¿verdad? sus órganos son más bien asociados. Entonces, esos dos son unos órganos asociados. Tiene otros órganos asociados también, que son los órganos linfoides. Que los órganos linfoides los hablamos en el episodio del sistema linfático, que son el vaso y los ganglios linfáticos, ¿ok? El vaso y los ganglios linfáticos también son órganos muy, muy importantes donde hay mucha actividad inmunológica, mucha actividad de células blancas. Pero, de nuevo, estos son órganos que pertenecen al sistema linfático. Entonces, no es como que tenga un órgano como tal el sistema inmunológico. Se ayuda de muchos órganos, pero no tiene un órgano como tal que lo caracterice. Entonces dirás, si no tiene un órgano que lo caracterice, ¿qué es lo que lo caracteriza, no? ¿Cuál es la estructura que caracteriza al sistema inmunológico? Y la estructura que lo caracteriza solamente son sus células, que se llaman leucocitos. Leuco, blanco, cito, célula. Células blancas o glóbulos blancos son la anatomía del sistema inmunológico, son su estructura, ¿ok? El sistema inmunológico está compuesto de puras células. Y esto es algo padrísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes órganos que coordinan ciertas acciones, entonces tienes como que diferentes, pon tú, departamentos que van mandando y van regulando las respuestas del sistema, ¿no? Por ejemplo, tienes al cerebro, que es como este órgano que manda y coordina a todo el sistema nervioso. O tienes al corazón, que manda y coordina al sistema circulatorio. Pero entonces, si tienes un sistema que no tiene órganos, entonces, ¿quién lo coordina? Y esta es la parte que a mí se me hace más interesante del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se coordina a sí mismo. ¿Y cómo se coordina? Porque cada una de sus células participan con sus propias funciones, con sus propias diferencias, con sus propias estructuras, y entre ellas tienen un medio de comunicación inigualable, que es un tipo de comunicación química que se llama quimiotaxis, que es una forma como de, haz de cuenta, telepatía, pero química, porque no necesariamente se tienen que tocar las células para comunicarse, que es algo muy común, ¿no? Las células que se están tocando pueden intercambiar sustancias y se comunican entre ellas. Pero en el sistema inmunológico, como andan desperdigadas por todo el cuerpo, usan este tipo de telepatía química
Porque, o sea, digo telepatía porque es como que a distancia, ¿no? Telepatía, que es como a distancia. Entonces, esta comunicación a distancia sí necesita mediadores químicos, pero la pueden hacer, digamos, en cualquier momento. Y esta comunicación química que tienen las células inmunes es lo que les permite autorregularse. Porque entonces, juntas, cada una tiene un pedacito de información, ¿no? Cada célula inmunológica tiene receptores para cierto tipo de cosas. Entonces tienes una célula que a lo mejor está viendo o está detectando a una bacteria. Y luego tienes otra que está detectando que alrededor de esa bacteria hay células propias que están dañadas. Y luego tienes otra célula blanca que está detectando que, no sé, que a lo mejor este daño está haciendo que haya como una mini hemorragia, ¿no? Y entonces cada una tiene información diferente porque tiene receptores para cosas diferentes. Pero dentro de esta diferencia, cada una se comunica con las demás. Y entonces hacen como un mapa comunitario. Gracias a la información individual de cada célula, crean un mapa y entonces con ese mapa deciden cuál va a ser su siguiente acción. Y entonces toman decisiones en comunidad y llevan a cabo sus decisiones como si fueran un solo ser. Y esto es equivalente, por ejemplo, a cuando ves que hay, no sé, patos migrando y entonces como que toda la parvada tiene una misma como que una misma forma de movimiento, ¿no? Y como que se mueven como si fueran uno solo. O tienes, por ejemplo, los peces que, no sé, alguna especie específica, pero hay algunos como bancos de peces o como, ¿cómo se dice? Cardumen, ¿no? Grupos de peces, pues, que se empiezan a comunicar entre ellos y que actúan como si fueran uno solo. Y entonces son como que un agregado de individuos que crean algo más grande con esa comunidad que tienen. Entonces, algo así es como funcionan los leucocitos. Los leucocitos se coordinan a sí mismos, toman decisiones comunitarias y tienen respuestas comunitarias. Entonces, actúan a manera de un ejército y entonces se comportan como si fueran uno solo, ¿ok? Entonces para mí esto es fascinante. Y de hecho hay un tipo específico de células blancas que se llaman células espectadoras y estas células justamente se encargan de un poco regular la función de todas. ¿Ves que te dije que cada célula tiene receptores para cierta cosa específica? Bueno, las células espectadoras, digamos que están ciegas a todo lo que pasa en el cuerpo y lo único que pueden detectar es justamente la respuesta comunitaria que están dando las otras células blancas. O sea, ellas como que están guachando a sus compañeras, les están echando ojo a los otros leucocitos. Y entonces con eso dicen, ay no, ¿sabes qué? Ya tu respuesta está siendo muy exagerada, esto puede dañar al organismo. Vamos a hacer algo, vamos a bajarle a la respuesta inflamatoria, por ejemplo. O vamos a bajarle a la respuesta febril. Y entonces ya dicen, ok, ya estamos exagerando mucho. Y entonces estas células espectadoras influyen, o sea, su input, su contribución al grupo es decirles, oigan, como que ya nos estamos pasando de la raya, vamos a bajarle 2 rayitas. O al contrario, ¿no? A lo mejor es oye, ¿sabes qué? Todavía alcanzas, o sea, quiébrate. Así como si les estuvieran dando indicaciones. Todavía alcanzas a dar un poquito más de respuesta, todavía aguantamos un poquito más de fiebre, dale, tú sigue la batalla. Entonces estas células espectadoras son de una forma como que reguladoras de toda la respuesta grupal que se está llevando a cabo de las células inmunológicas. Entonces así es como funcionan este sistema inmunológico y por eso se me hace a mí que es un sistema tan especial. Porque además de que es muy famoso, o sea, todo el mundo sabe del sistema inmunológico, pues tiene esta característica tan única que no tiene como que una regulación específica, tiene una regulación, pero no es como que, no viene de un órgano, no tiene una anatomía específica, su anatomía son las células. O sea, el tejido inmunológico básicamente es un montón de individuos celulares que andan desperdigados por todos lados y entonces hacen este ejercicio de comunidad, de trabajar en equipo, en grupo. Son como este ejército autorregulado, ¿ok?
Y bueno, obviamente no toman todas sus decisiones por sí mismas, ¿verdad? También tienen mucha influencia del sistema nervioso. El sistema nervioso manda muchas señales de comunicación para influir en la decisión que toman las células inmunológicas. Y el sistema endocrino. Estos dos sistemas son muy, muy importantes porque ambos ayudan a regular la respuesta inmunológica. O sea, tampoco te voy a decir que las células blancas se mandan solas, ¿no? Sí están sirviendo a un propósito que viene de una comunicación que les están dando otros sistemas. El sistema nervioso, el sistema inmunológico son los dos principales que influyen. El sistema linfático también es como que digamos que un derivado también de la acción inmunológica. O sea, el sistema inmunológico se coordina en realidad con todos los demás sistemas. Pero bueno, o sea, está muy padre cómo solitos como se organizan, ¿verdad? La respuesta que toman y las decisiones que toman, todo lo hacen de manera grupal, comunitaria. Ok, entonces bueno, ya que describimos un poco cómo funciona este sistema, ahora sí vamos a ver más o menos los tipos de células. No me voy a clavar mucho con esto. Si te interesa, hay un montón de libros de inmunología o hasta en una búsqueda de Google puedes ver todos los tipos de célula y qué hace cada uno y cuáles son sus proteínas derivadas y shalala. Pero bueno, en resumen, el linaje de los leucocitos viene en diferentes como que categorías, ¿no? Tenemos a los linfocitos, que los linfocitos se clasifican, tienen un montón de clasificaciones, pero las dos principales son los linfocitos B y los linfocitos T, que ya te platiqué un poquito de ellos. Los linfocitos B son mediadores de respuestas específicas, que son los que desarrollan receptores específicos para cierto tipo de antígeno. Y los linfocitos T tienen otras dos subdivisiones, que hay unos que se llaman T ayudadores, que son como células como, pues que sí, literal, son ayudadores, son como asistentes, que van ahí atrás de las otras y como que les van ayudando nada más a la respuesta. Y están las T citotóxicas, que son células que tienen como que segregan sustancias que ayudan a matar a otras células, ¿ok? Citotóxicas, ¿no? Cito de célula, entonces que son tóxicas para otras células. Esos son los linfocitos. Y bueno, esos son los dos grupos en realidad grandes, ¿no? Todos los linfocitos se engloban en ya sea B o T, pero hay un montón como que de subcategorías que existen y que te digo, está muy clavado el tema, si te quieres echar un clavado a eso, dale. Pero no me voy a clavar con eso. Después de los linfocitos están los granulocitos. Los granulocitos se llaman así porque tienen gránulos en su citoplasma que están como que casi pegados a su membrana y que estos lo que hacen es segregar cierto tipo de sustancias. Entonces aquí tenemos unos que se llaman basófilos, eosinófilos o neutrófilos. Y se llaman así porque reaccionan cuando tú las estudias en un laboratorio, reaccionan a diferentes tipos de colorantes. Solamente por eso se llaman así. Basófilos, de que les gusta o que son afines a un cierto tipo de sustancia, y entonces cuando los ves en el microscopio se colorean de moradito, ¿no? Y los eosinófilos, que son afines a otro tipo de sustancia, a la eosina, y se colorean de rosita. Y los neutrófilos, que se colorean nada más sus núcleos. Y estos también se llaman polimorfonucleados porque tienen como que sus núcleos están como que muy... No son como el típico núcleo así redondito, sino que se ve como que manchitas medio deformes. Entonces bueno, de nuevo, no me voy a clavar en esto, pero lo que estos hacen es básicamente segregar diferentes tipos de sustancias que atacan a diferentes tipos de agentes antigénicos, ¿no? Por ejemplo, los eosinófilos participan mucho en respuestas de alergias o para defenderse de parásitos, por ejemplo. Ahora, también existen unas células que se llaman macrófagos. Los macrófagos también son bien importantes porque macro de grande y fago de comer. Son grandes comedores.
Estas células macrófagos lo que hacen es que se comen a otras células, por eso se llaman así, grandes comedores. Y eso de comer es un decir, obviamente es un proceso que se llama fagocitosis, que es literal como comer células. Y funciona de una manera muy padre. Haz de cuenta que llegan, se pegan a la célula que se quieren comer y entonces la envuelven con su membrana y le dan así como que toda la vuelta, o sea, se deforman. Por eso son tan grandes, porque pues necesitan que quepa dentro de ellas otra célula, ¿no? Entonces llegan y se pegan y entonces deforman su membrana de tal manera que empiezan a envolverla y es como que se embullen esa otra célula y la integran a su propio citoplasma, pero dentro de una burbujita, ¿no? Y esta burbujita la inyectan con enzimas para degradarlo desde adentro, ¿no? Eso se llaman lisosomas. Estaba como burbujita llena de tóxicos y haz de cuenta que es como si, pues es más o menos lo que le pasa a la comida cuando llega al estómago, ¿no? Que tiene un montón de ácido y entonces empieza a degradar y se carcome toda y se desintegra. Eso mismo le pasa a las células que fagocitan. Entonces es como si la digiriera, ¿se cuenta? Le pone un montón de químicos, la digiere y luego ya después puede regresar como esa burbujita hacia afuera y expulsa todo esto que digirió. Y a veces ocupa partes de eso que digirió, como que agarra los cachitos que quedaron y eso lo lleva a los ganglios linfáticos o al vaso y hace un proceso que se llama presentación de antígeno, que es que llega con los linfocitos B, que son los específicos, y le dice, mira, estas son las partecitas que componen a lo que me acabo de comer, para que los guardes como recuerdito. Y no necesariamente que los guarde como recuerdo, pero lo que pasa es que a través de eso genera algo que se llama memoria inmunológica o memoria celular. Y entonces es que detecta qué específica estructura química tienen esas partículas, qué tipo de proteínas son o qué tipo de, no sé, qué tipo de molécula es, la detecta y entonces la guarda en su memoria, en su álbum haz de cuenta de memoria, y entonces para futuras ocasiones ya sabe cómo enfrentarse a esa amenaza tan específica. Y eso es la memoria inmunológica. O sea, nuestro sistema inmunológico, aparte de todo, tiene una colección enorme de memoria, de todo lo que en algún momento se ha metido a nuestro cuerpo y que no pertenece, y que el sistema inmunológico lo ha batallado, o lo ha eliminado, o lo ha neutralizado de alguna forma. Todo eso forma parte de la memoria. Llegan así como que al muro de la vergüenza, ¿se cuenta? Y ahí tienen como que colecciones de todo. Y entonces eso es lo que hacen los macrófagos. Los macrófagos se comen a otras células, ¿verdad? Digo, no necesariamente son células, a veces puede ser otro tipo de antígeno, ¿verdad? El punto es que el proceso se llama fagocitosis porque como que lo embulle, lo envuelve y lo elimina o lo neutraliza. Ok, el último tipo de célula del que voy a hablar del sistema inmune es una célula precursora que se llama megacariocito. Y estos megacariocitos son precursores de las famosas plaquetas. Las plaquetas son como cachitos de célula. No son células como tal, pero derivan de una célula grandota que es el megacariocito. Y entonces lo que son como que son muy chiquitillas. Y son como plaquitas, parecen plaquitas, que por eso se llaman plaquetas, ¿verdad? Que son como placas chiquillas, que van nada más, están paseando, digamos, por todo el sistema circulatorio, y lo que hacen es que detectan cuando hay alguna ruptura o alguna anomalía en la estructura de los vasos sanguíneos. Lo que hacen es que van y lo que traen cargando es una proteína que se llama fibrinógeno. El fibrinógeno deriva en fibrina y esta proteína, que es la fibrina, lo que hace es que parcha como que cualquier ruptura o cualquier apertura que haya que no sea normal en un vaso sanguíneo, lo empieza a parchar. Y de ahí es como salen los coágulos o las costras, ¿no? Las famosas costras, estas son generadas, pues son como un montón de tejido durito,
Por eso las costras son así como duritas y rojas. Rojas porque pues tienen un poquito de sangre, que es lo que se está empezando a escapar. Y son como muy oscuras porque justamente tienen como un montón de plaquitas de fibrina. Que la fibrina es así como, hace cuenta como diurex chiquitos o como hilo, ándale, es como hilo, hace cuenta. Entonces como si empezara como que a coser la ruptura y entonces la empieza como que a parchar así como que con un montón de costuras de hilo y eventualmente el propio sistema circulatorio recupera su pared, o sea, la va recreando, pero mientras la recrea, como se tarda un poquito, mientras la recrea, pues ya las plaquetas hacen como este parchecito con la fibrina y con colágeno y hay pues son varias proteínas que están ahí involucradas, pero esas son las principales. Y entonces crean como este parche y ya después se recupera y entonces ya el parche se retira. ¿Quién crees que lo retira? El sistema inmunológico. Otras células llegan y retiran todo ese parchecito y ya, lo eliminan, ¿verdad? Funciona para lo que tiene que funcionar y luego se va. Entonces las plaquetas no son células, pero derivan de una célula inmunológica también. Y la última estructura de la que voy a hablar del sistema inmunológico, bueno, de hecho son 3 estructuras, digamos. Son estructuras proteicas. Estas ya no son células, pero son parte de la anatomía del sistema inmunológico y de su fisiología, por supuesto. Porque son tres tipos de proteínas. Unas se llaman citoquinas, que las citoquinas son como un tipo de proteína específico que actúan casi como hormonas. No son hormonas como tal, pero imagínate que son como que... O sea, la hormona es algo como una sustancia como más elaborada, digamos. Pero si pudieras como simplificar muchísimo, sería más o menos esto. Las citoquinas funcionan para mediar muchas de las respuestas inmunológicas, ¿ok? Mucho de lo que te decía de la comunicación entre las células inmunológicas se da gracias a las citoquinas, ¿ok? Entonces estos son como un grupo específico. Digamos que sus funciones son variadas porque hay muchas citoquinas diferentes y sí, igual está muy clavado el tema. Pero bueno, si te interesa, puedes leerlo mejor. Pero sí, básicamente son como un tipo de proteínas específicas que hacen muchas como funciones añadidas o como que complementarias a la función del sistema inmunológico. Entonces como que andan por ahí por las células, unas células las secretan, otras las reciben y se comunican mucho a través de citoquinas, ¿ok? Entonces son mediadoras de respuestas inmunológicas. El otro grupo de proteínas se llaman proteínas del complemento. Y las proteínas del complemento, lo que se sabe es que funcionan como, pues sí, solamente como que aportan a un montón de procesos inmunológicos, son complementarias a estos procesos y por eso se llaman así. Y por lo general están flotando, ya sea en el suero sanguíneo o en el plasma sanguíneo. Igual, si quieres investigarlo, te invito a que leas más. Hay un montón de información sobre esto, pero solamente lo voy a mencionar. Y el último grupo de proteínas que se estudian aquí en el sistema inmunológico son los famosísimos anticuerpos o inmunoglobulinas. Se llaman también inmunoglobulinas. Los anticuerpos básicamente también son de base proteica y son muy chiquititos. Y estos son producidos por los linfocitos. Y estos anticuerpos está bien padre porque ellos también trabajan así como trabaja el sistema inmunológico en grupo. Los anticuerpos también trabajan en grupo. Son así chiquititititos. Y su función es más bien a nivel molecular. O sea, lo que hacen los anticuerpos es que se pegan a la superficie de lo que sea que están envolviendo y literalmente lo envuelven. O sea, es como si fueran, haz de cuenta, mini mosquitos. Y entonces tienes una célula, pon tú una bacteria, ¿no? O un virus, que es así grandote. Y entonces llegan los anticuerpos y son como chiquititos. Es como si se te parara un mosquito en la piel. Entonces dices, uno no me hace nada. Pero como los anticuerpos trabajan en masa, entonces llega uno y luego llega otro y luego otro y otro y otro y otro. Y de repente, o así como si se te subieran un montón de hormiguitas, haz de cuenta, que son, o sea, a lo mejor
una, pues está chiquita, no te hace nada, pero ya cuando tienes un montón de hormigas encima de ti, ya como que te paniqueas, ¿no? O un montón de mosquitos, ¿no? Imagínate que toda tu piel la tienes rodeada de mosquitos. Y entonces de repente es como que, ¡ah! Y digo, lejos de la ansiedad que te pueda dar, pues empiezan a tapar tu piel, ¿no? Empiezan a tapar, como que tus orificios funcionales, ¿no? Entonces esto hacen los anticuerpos, pero a nivel molecular. Entonces se pegan, se enlazan a las moléculas específicas que están como en la superficie de esta célula o de este antígeno, pues. Y entonces lo empiezan como que a cubrir. Y como la célula, su forma de comunicarse con el exterior es a través de su membrana, entonces es como si los anticuerpos, al taparle toda la membrana, es como si le pusieran una camisa de fuerza, haz de cuenta. Entonces la inmovilizan o la neutralizan porque ya no puede moverse, ya no puede comunicarse, ya no puede segregar nada porque todo está tapado a nivel molecular. Es como si sus poritos que tuviera se los taparan los anticuerpos. Y entonces los anticuerpos forman unos enlaces químicos muy específicos que... Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Y básicamente son enlaces que químicamente son muy, muy pobres, como que muy débiles, pero ya cuando son masivos, como son un montón, y se acoplan específicamente a la estructura que están envolviendo, entonces se vuelve muy fuerte, ¿verdad? O sea, ahora sí que la unión hace la fuerza y entonces neutralizan al antígeno. Pero de nuevo, estos anticuerpos no son células. Estas son proteínas muy específicas, inmunoglobulinas también se llaman, que son complementarias del sistema inmunológico y que también ayudan a sus funciones, a la respuesta inmune. Entonces, bueno, ya describimos bastante de la anatomía y la fisiología del sistema inmunológico. Y bueno, solamente como que una tercera función que quiero agregar aquí, que es parte de la misma función principal, ¿verdad? Parte de la función de mantener la homeostasis del cuerpo. Y esta aclaración la quiero hacer porque muchas veces a muchas personas se les ha enseñado el sistema inmunológico como un sistema que su principal función es como discernir si algo es interno al cuerpo o externo del cuerpo. Y como que ya de eso dicen, interno, amigo, externo, enemigo. y a muchas personas lo aprendieron así, ¿no? Como con una dualidad demasiado estricta. Y la verdad es que no es así. No es así como funciona. Ya mencionamos cómo funciona. Puede ser que sean células propias del cuerpo, pero que ya sean viejas o que sean células como que potencialmente pueden generar tumores o que están células infectadas y que entonces pueden dañar al cuerpo. Y aunque sean propias del cuerpo, el cuerpo las neutraliza, las ataca y las mata. Oh, por cierto, me acabo de acordar. Se me estaba olvidando un tipo de célula inmunológica que se llama Natural Killer, justamente. Natural Killer como asesina natural. Y que justamente estas células también son citotóxicas, que es decir que literalmente su función es matar a otras células. Me acabo de acordar ahorita. Bueno, las Natural Killer justamente son un ejemplo de esto, ¿no? Ellas tienen esta función de, por ejemplo, si ven una célula tumoral, una célula cancerígena que anda rondando por ahí a ver dónde se aterriza, entonces las Natural Killer van y dicen, nope, tú no vas a crear tumores aquí, bye. Y las atacan y las matan. Son asesinas naturales de otras células. Una célula vieja, por ejemplo, las pueden hacer entrar en apoptosis. O sea, es como si no la matara, pero hace que se suicide, más o menos. Algo así. La apoptosis es como que la muerte programada que tienen las células. Entonces puede una natural killer inducir apoptosis en otra célula también. Y bueno, se me había olvidado este tipo de célula que también es parte del linaje inmunológico. Pero bueno, volviendo al punto, hay células propias del cuerpo que el cuerpo también neutraliza. Y tenemos también células externas que no necesariamente el cuerpo va a eliminar. Y esto es de hecho algo muy importante que tenemos en nuestro cuerpo, que es la simbiosis con células que se llaman microbiota, ¿ok?
La microbiota es básicamente todo lo que son microorganismos externos a nosotros, pero que nos ayudan. Por ejemplo, la más famosa es la microbiota intestinal, que son un montón de células, dígase bacterias, hongos microscópicos, amebas, así de que un montón de tipos de células, microorganismos así chiquititas que viven en nuestro intestino y que su función, hay una función ahí de simbiosis, una relación de simbiosis, que la simbiosis es la forma biológica de decir ganar, ganar. Simbiosis significa tú ganas, yo gano. Entonces, lo que ganan los microorganismos de la microbiota es que pues tienen donde vivir, viven en nuestro intestino y están muy felices ahí, llega comida todo el tiempo, porque nosotros estamos comiendo, entonces pasa la comida por ahí y a ellas les toca de esa comida, entonces ellas comen, hacen ahí sus mini colonias y son muy felices. Y lo que nosotros ganamos es que estas células nos ayudan a digerir cosas. Hay muchos tipos de nutrientes que nosotros necesitamos y que no podemos producir por nosotros mismos y que nuestra microbiota lo hace por nosotros. O que son cosas que nos comemos pero nosotros no lo podemos digerir, que no podemos desintegrarlo, ¿no? Por ejemplo, así el ejemplo más básico sería la celulosa. La celulosa es un tipo de azúcar que está presente en las plantas y es lo que compone a todo lo verde que comemos. Todas las hojas que comemos, así de las plantas, dígase lechuga, espinaca, algas, no sé, o sea, cualquier cosa, parte planta que te comas o mucha de la fibra también que compone a los vegetales, entonces, están hechas de celulosa y la celulosa nosotros no la podemos digerir. Necesitamos unas bacterias específicas que la digieren por nosotros. Y entonces nosotros comemos de que espinacas llegan a nuestro intestino y nuestra microbiota lo digiere por nosotros, la descompone y entonces gracias a que lo descomponen, entonces ya podemos nosotros absorber los nutrientes que necesitamos, que nuestro intestino lo absorbe. Pero si no tuviéramos esas células, pues la lechuga se pasa como si no hubieras comido. Y entonces como que hace cuenta que así como llegó, se va. Así como la comes, la desechas y no te sirvió de nada, no absorbiste nada. La absorbes gracias a la microbiota intestinal. Entonces este es un ejemplo de muchos. Hay muchos ejemplos de bacterias o de hongos microscópicos que hacen esta labor por nosotros, que nos ayudan a digerir cosas o a desintegrar cosas que luego nosotros absorbemos. O que segregan, o sea, nutrientes que son desecho para las bacterias, pero a nosotros nos sirven. Entonces ellas ganan un lugar donde vivir y ganan comidita y nosotros ganamos la capacidad de ampliar nuestra dieta y de poder digerir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la microbiota intestinal. Tenemos microbiota en muchas partes del cuerpo, básicamente en todas las partes del cuerpo que estén en contacto con el exterior. Digamos, en el intestino no está como tal en contacto con el exterior, pero de alguna manera sí, porque todo el tubo digestivo como tal es algo que, si bien entra a nuestro cuerpo, no está siendo absorbido como tal. Entonces está en contacto con el exterior, desde la boca hasta el ano. Todo está como que está pasando por dentro de nosotros, pero sigue siendo, digamos, como contacto exterior. No sé si me explico. La barrera, digamos, ahí sería todo el tejido del tubo digestivo, que ellos son los que deciden. El intestino es el que decide quién pasa y quién no pasa, sobre todo el intestino. Pero bueno, eso lo vamos a ver más a fondo cuando veamos sistema digestivo. Pero bueno, volviendo al tema, todo lo que está en contacto con el exterior, o sea, la piel, por ejemplo, en la piel tenemos también un montón de bacterias y un montón de hongos microscópicos y probablemente virus también, y cosas que están ahí viviendo en nuestra piel, jangueando, y que no nos están haciendo daño y tampoco nosotros les hacemos daño. ¿Por qué? Porque aparte esta capa de bacterias que tenemos encima nos ayuda también a regular otras infecciones que pueden ser más dañinas, por ejemplo, ¿no? Entonces es como si nuestro sistema inmunológico dice,
bueno, te voy a dar chance de estar aquí, bacteria, haz tu colonia aquí en la piel, no pasa nada. Y entonces en el momento en el que hay otra bacteria más poderosa que quiere venir a conquistar aquí, las que ya están ahí viviendo se defienden y dicen, no, tú no vas a pasar, y las matan. Y entonces es como si ampliáramos un poquito nuestro sistema inmunológico y como que el sistema inmune se ayuda de estas bacterias, ¿no? Se ayuda de la microbiota, porque entonces entre ellos compiten y así evita que nosotros nos contaminemos de otras bacterias que a lo mejor sí son más dañinas y que no nos van a aportar nada a cambio. Entonces como que esto también es un tipo de simbiosis. Y todo esto que acabo de mencionar sobre la microbiota y la simbiosis es una función de la que se encarga el sistema inmunológico, se encarga de mediar estas interacciones. Haz de cuenta que aparte de que detecta qué está bien y qué está mal y qué se tiene que desechar, es como si hiciera como relaciones políticas con las bacterias o con los hongos o con los organismos externos y le dice, a ver, está bien, sí, te voy a dejar que te quedes, pero mira, la condición va a ser que me ayudes a digerir esto y que no te pases de la raya, o sea, vas a poder existir de aquí a acá, te voy a dar un cachito de tierra, se cuenta un cachito de intestino, aquí te vas a poder asentar, pero ya de aquí no pasas, o sea, no te puedes expandir más de este cachito que te estoy dando, porque si te expandes, entonces voy a venir y te voy a atacar. Entonces haz de cuenta que hacen como ese tipo de relaciones políticas también con los organismos externos, ¿no? Con la microbiota. Entonces esa es otra función que tiene también que es muy importante, ¿no? Entonces, ya para terminar, ya creo que me extendí bastante y es que, wow, me encanta como que todo esto del sistema inmunológico. Se me hace que es algo muy importante, muy interesante. Pero bueno, ya revisamos sus funciones, ya revisamos su función principal y cómo las otras funciones derivan de su función principal. Ya revisamos su estructura. Y ahora sí, para concluir, lo que quiero que reflexionemos es ¿qué es lo que nos enseña nuestro sistema inmunológico? O sea, ¿cuáles son esas funciones que desempeña de las que podemos aprender en nuestra vida diaria? Entonces, la primera para mí sería el trabajo en equipo. El hecho de que muchísimos individuos que son variados en forma, en función, en estructura, que andan por todos lados en el cuerpo, pueden comunicarse de manera eficiente y pueden tomar decisiones en conjunto para un bien mayor, porque el bien mayor no solamente está beneficiando a la misma comunidad de células blancas, sino que está dando un servicio a todo el organismo. Todo el cuerpo se beneficia de que nuestras células blancas individualmente realizan sus funciones lo mejor que pueden y se comunican entre ellas para llegar a un acuerdo colectivo. Y este acuerdo colectivo beneficia a todo el cuerpo. Entonces benefician a su propio ser, o sea, la célula se beneficia de manera individual, beneficia a su grupo y beneficia a toda su comunidad. Entonces yo creo que esto es algo importantísimo que podemos aprender de nuestro sistema inmunológico, que a lo mejor sin tener una gran estructura o sin tener como que un gran líder, el conjunto de individuos con una buena comunicación y con un buen objetivo en mente se puede organizar de una manera impresionante y actuar como si fueran uno solo. Entonces esa para mí es como que la lección más grande del sistema inmunológico. La siguiente lección sería la importancia de el cambio constante, la importancia de estar remodelando, rehaciendo, de cortar lo que ya no se necesita, de tener como que esa fuerza para decir, ¿sabes qué? Tú ya no perteneces aquí. Y que no se toque en el corazón, por ejemplo, decir, ay, es que mira esta célula, ella era mi amiga y me caía re bien y era bien chida y se cuenta y como que no les da nostalgia y decir, ay, bueno, aunque ya estés bien viejita célula, tú aquí quédate. Me caes bien, aquí quédate y te voy a dejar aquí estorbando. O sea, no, dice, no, ¿sabes qué? Tú ya cumpliste tu función, muchas gracias porque ya cumpliste tu función aquí. Entonces ahora lo que toca es que te retires. Te vamos a reciclar, ¿no?
Entonces imagínate extrapolar eso a tu vida. ¿Cómo puedes remodelar tus relaciones personales? Entonces hay momentos de la vida en las que tienes que detectar personas que ya dices, ¿sabes qué? Tú ya no sirves al propósito de mi bienestar personal. A lo mejor, no sé, a lo mejor es una persona, una vieja amistad que ya no tienen las mismas como que visiones que tú, ya no pueden hablar de lo mismo, o a lo mejor era un familiar que te hizo mucho daño o algo así. Y entonces tener como esa fuerza de decir, ¿sabes qué? Tú a lo mejor tienes como que eres parte de mí, pero ya no te necesito aquí. Ya nada más me estás estorbando en mi vida y ya serviste una función y te agradezco mucho por esa función que serviste. O sea, gracias por eso que me hiciste aprender, gracias por esos momentos que pasamos y todo, pero sabes que necesito que te retires porque estás estorbando y no me estás dejando que crezcan nuevas relaciones aquí. Entonces te retiro. No te retiro de la vida, ¿verdad? Solamente te retiro de mi vida. Entonces es como si usáramos esta enseñanza del sistema inmunológico para remodelar nuestras propias amistades, nuestras propias relaciones familiares, nuestras propias relaciones sociales. Y no solamente eso, también podemos remodelar nuestro entorno. ¿Qué cosas tienes, por ejemplo, en tu casa que ya ni siquiera sirven, que ya ni ocupas y que nada más están ahí haciendo polvo y mugre y estorbando? Y que no te deshaces de ellas porque dices, ay, no, es que yo una vez fui feliz con este vestido que ya ni me queda. O sea, bueno, si ya no te queda, ya fuiste feliz con ese vestido, ya, tíralo. ¿Sabes? O, o sea, como que esto yo lo veo más como que un hábito constante, como un estilo de vida. El estar constantemente reevaluando nuestro entorno, nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Esto ya no sirve, lo voy a quitar, porque ya nada más me estorba. Esto ya nada más me está ensuciando, lo voy a eliminar. O este hábito que tengo ya no me sirve tampoco. O sea, tal vez antes me funcionó mucho, no sé, hacer un cierto tipo de ejercicio, pero ahora ya no me gusta, ya no me llena como antes. Voy a buscar otro tipo de ejercicio. Voy a renovar, voy a remodelar mi forma de ejercitarme. O voy a remodelar mi forma de hacer amigos. O voy a remodelar mi forma de, no sé, hacer una práctica espiritual. O mi forma de autoconocimiento. O los libros que leo. O las películas que veo. O la música que escucho. O sea, para mí esta parte de mantener la homeostasis es algo que nuestro sistema inmunológico hace internamente y que nosotros podríamos hacer externamente. Y mira, maravillosamente, cuando haces este tipo de cosas, tu sistema inmunológico mejora. Y te lo digo porque es cierto, o sea, yo lo he visto. Como cuando aprendes a tirar las cosas que ya no te sirven en tu casa y a solamente quedarte con las cosas que realmente te sirven, te funcionan, te gustan, te traen felicidad. Entonces de repente como que ya no tienes tantas alergias o ya puedes respirar mejor o ya no tienes tanto dolor de cabeza o cuando aprendes como que a deshacerte de las, bueno, no deshacerte de las personas, ¿verdad? Pero me refiero como que a sacar de tu vida personas que ya no sirven ningún como propósito dentro de tu círculo social y entonces puedes sentirte mucho más libre, puedes encontrar que a lo mejor tus procesos emocionales cambian, que tienes a lo mejor menos estrés, o sea, como que todo sirve, incluso en tu propio cuerpo lo vas a notar, porque como es adentro es afuera. Y entonces cuando tú cambias lo que estás haciendo y tu forma de relacionarte y tu forma de remodelar tu vida en tu entorno externo, tu entorno interno también se ve beneficiado. Como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. Entonces tú puedes hacer prácticas externas que favorecen tu interior. Así como tener un sistema saludable favorece tu vida externa, así también cuando tú cambias de manera externa, favoreces a tu vida interna. Entonces bueno, con esta reflexión te voy a dejar. Me extendí bastante, pero está muy padre hablar de esto y espero que sea información que te sirva, que te gusta, que te interesa. La verdad es que yo lo comparto con mucho amor
y esperando que llegue a los oídos que necesitan escucharlo. Entonces espero que si ya te quedaste hasta acá, que sea algo que sea productivo para ti, esta información, que te sirva, que te ayude de alguna manera. Y pues yo te deseo lo mejor, te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.